verdaderamente la osteopatía merece una gran crítica y además yo creo que demoledora. Yo creo que hay dos modelos que se contraponen, que los has comentado tú, el ejercicio y la terapia manual, tanto para el paciente como para el terapeuta. En mi cabeza esto se llama Nietzsche caniche. Toma ya, Nietzsche caniche. Esa búsqueda constante de la técnica que me va a ayudar, el kinesiote, la función seca, es una manera de llenar nuestra incertidumbre, de decir, yo no sé nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Movimiento Desencadenado. Hoy tenemos la ocasión de charlar con Rubén Tobar. Rubén Tobar es fisioterapeuta y filósofo. Para mí es uno de los pensadores más interesantes dentro del ámbito de las ciencias de la salud y de la fisioterapia. Es autor del libro La osteopatía vaya timo, que también fue bastante controvertido y que es capaz de hacer una crítica absolutamente necesaria acerca de la osteopatía. Y luego, durante la conversación, hemos estado hablando mucho de ciencia, por supuesto de movimiento, de fisioterapia, de cómo la sociedad va cambiando y cómo los paradigmas van cambiando. Ha sido una conversación, creo que muy distendida, muy profunda y muy interesante, en la que podemos acceder a esta mente privilegiada que tiene Rubén. Así que espero que la disfrutes y que saques mucho partido de ella. Así que, sin más, te dejo con el gran Rubén Tobar. Rubén, ¿Qué tal? Oye, lo primero, tío, te tengo que pedir mil disculpas. Primero porque me dijiste que no volviésemos a hablar de este libro hace un año y dirá la gente, ¿pero por qué hace un año si yo no he visto ningún episodio? Y es que hace un año grabamos un episodio y yo, como soy idiota, no encendí tu micro, no sé qué hice, el caso es que se perdió. Bueno, se quedó para nosotros dos. Ajá, exacto. Y me dio mucha vergüenza decírtelo, al final tuve que confesar, Rubén, no va a salir el episodio. Y luego tú fuiste tan majo de decir, oye, si en algún momento lo quieres hacer, bueno, nos ha costado un año. Un año más, sí. Te lo agradezco. Y luego tenemos que hablar de Osteopatía vaya timo, que yo creo que es un libro súper interesante para fisios, gente que le interese el movimiento, pacientes de osteopatía, osteópatas. Y ya sé que tú habías dado por cerrada esa etapa, pero cuéntanos un poco el origen de este libro y por qué te decidiste hacerlo. Bueno, la idea de escribir ese libro era porque sentía que faltaba, ¿no? Hacía falta, era un hueco que había que rellenar. No había ningún libro tratando esa temática de una manera crítica. Existe mucha literatura al respecto de una manera amigable, amistosa, ¿no? Osteopata friendly, podríamos decir. Y sentía que realmente había ahí un hueco que rellenar y que además era muy necesario, ¿no? Porque verdaderamente la osteopatía merece una gran crítica y además yo creo que demoledora. O sea, no es que los fallos, los límites o las problemáticas que puedan desarrollar cualquier disciplina se aplicaran al caso, sino que es que directamente había que derrumbar totalmente el castillo de naipes que se había construido alrededor de la osteopatía sagrada, intocable. Y yo creo que parte de ahí, ¿no? También de un proceso en el cual yo llevo tiempo criticando abiertamente, posicionándome y una manera también de cerrar ese episodio, ¿no? Es decir, bueno, pues yo ya lo dejo escrito, hay una obra, ya está escrito formalmente, ya he hecho la crítica y ya puedo dejar de hablar del tema. Lo cual he de confesar que, a pesar de que al ser un libro de autoedición, pues he tenido que estar un tiempo detrás de ello, quizá más de lo que me hubiera gustado, fue muy liberador. Realmente terminar y decir, ya he dicho lo que tenía que decir al respecto y me puedo dedicar a otra cosa. O sea, la idea de ser un abuelo cebolleta que está toda la vida criticando la osteopatía también me consumía demasiado y bueno, pues de ahí salió el libro y en principio, pues claro, no va a haber más ediciones porque es una edición única, es una autoedición. Entonces, pues nada, pues, tanta gente pida, tanta gente se imprimirán libros para conseguirlo. Pero yo creo que sigue de total actualidad. Yo lo he leído varias veces, lo he vuelto a repasar ahora que sabía que volví a hablar contigo, tengo aquí un montón de notas y esto. Ya te lo dije, me encanta la parte de la filosofía de la ciencia, toda esta parte epistemológica, el cómo tú, o sea, tú eres capaz de... O sea, a mí me flipa lo que haces. O sea, porque me encantaría ser capaz de hacerlo. Y me explico. Tú eres capaz de decir, la osteopatía requiere una crítica demoledora, pero al mismo tiempo lo haces desde un punto tan calmado de saber que probablemente... O sea, de no querer convencer a nadie,
de no querer llevar la razón, simplemente de argumentar unos hechos, ¿no? Y ya está, sin más emoción, ¿no? Y yo me acuerdo el podcast que hiciste para, no sé, había un podcast de osteopatía, estabas hablando con un osteópata. Ajá, ya. Frank o algo así. Sí, no me pidas más porque no recuerdo, pero sí, Frank. Algo así. Frankie o algo así. Sí. Y entonces yo cuando escuché ese podcast dije, yo quiero ser como Rubén, porque o sea, los argumentos que te estaban dando podríamos decir que rozarían el ridículo, y tú estabas como con una empatía o tan calmado explicando sin aprovecharte de que tus argumentos eran muy superiores, tu manera de explicar es muy superior, tienes soporte detrás, o sea, sin aprovecharte de eso, fuiste lo suficientemente compasivo o calmado para decir, bueno, pues yo te sigo explicando esto, pero nunca llegaste a la emoción, ¿no? Y entonces me encantó esa forma de discutir tan, no sé, tan racional y sin perder en ningún momento tu objetivo, que es explicar lo que tú querías explicar, ¿no? Da igual lo que te estuviesen rebotando o sin utilizar lo que te estuviesen rebotando, porque hubo momentos que yo lo estaba escuchando que era como, ay, Dios mío. Pero ¿qué Frankie Rocher, lo he recordado, Frankie Rocher creo que se llamaba. Bueno, yo creo que ha sido un tiempo de entrenamiento, porque lleva mucho tiempo debatiendo en redes y intercambiando opiniones, y bueno, pues la experiencia me llevaba a que conviene, sobre todo porque esto es un tema muy pasional, que estás tocando una piedra angular de mucha gente. O sea, cuando debates con osteópatas, pues estás tocando incluso un tema identitario, como trato en el libro. Es un tema totalmente... La gente está muy filiada a la osteopatía porque incluso se reconocen como parte de su identidad. Entonces, estás tocando algo sensible que además de ser el pan de esa gente... Yeah. Que quiero decir que es un tema muy delicado y la gente enseguida salta con mucha vehemencia, te responde. Entonces... Yo sé que para persuadir y convencer a más gente no debía ponerme en ese nivel y debía... Entonces, durante mucho tiempo he entrenado eso y he practicado eso, y los comentarios siempre, pues muchas veces los borras antes de volver a... Lo primero que te sale es eso. Entonces, es una especie de entrenamiento también, pues porque realmente es la única manera de conseguir que un tercero, yo siempre lo he dicho, digo, yo no pretendo convencer a un osteópata, porque si llevas 20 años en la profesión, si te dedicas a ello, si tu sueldo depende de eso, pues no vas a convencer a nadie. Pero si hay un tercero que está escuchando y está siguiendo este hilo, pues tal vez los argumentos, las razones, desde un punto de vista desapasionado, sea convincente. Entonces, realmente, pues yo hablaba para terceros, aunque yo discutía con gente y tal, pero yo siempre... hablo de cara a la galería, de cara a que haya gente que pueda estar escuchando y que realmente diga, hombre, pues me convence más esto que esto otro, ¿no? Gracias al curso Introducción a Pilates de Polestar, te convertirás en tu propio entrenador de Pilates. Si eres un entusiasta del movimiento o si te estás planteando seriamente hacer de Pilates tu próximo reto profesional, este es el mejor primer contacto con Pilates. Visita la web polestarpilates.es y si quieres apuntarte, busca el código de descuento que encontrarás en las notas del podcast. Lo que es increíble es, y luego a mí este libro y esa conversación me ayudó también a entender ciertas cosas que ves ahora en lo tribal que es todo. Si de repente tu identidad es yo soy de izquierdas o yo soy del PSOE o lo que sea, tú compras al por mayor todo lo que venga de ahí y te sesgas y te autoengañas para decir, es que esto y esto, y al final miras a las ciertas cosas que te interesan y cada vez nos cuesta más entender qué hay en el otro lado, pero porque en el otro lado tienes otra tribu que tiene los mismos patrones, pero mirando a otras cosas son de importancia. Y parece eso, que tienes que ir al por mayor. O esto, o todo esto. O soy pro osteopatía o anti osteopatía. Entonces, leyendo los comentarios de ese podcast, veías como la disonancia de las personas en el comentario de cómo pueden decir que Rubén es tal y tal y tal y tal. Si lo único que ha hecho es que ni siquiera ha criticado, simplemente ha explicado, pues mira, es que esto es así, esto realmente que lo dices en realidad es tal, o sea, todo muy argumentado, ¿no? Pero da igual, porque al final si tú lo estás viendo a través de ese filtro de esas gafas, tus palabras como que no importan nada, ¿no? Al final se traducen en algo que es lo que tú quieres oír, ¿no? Sí, Jonathan Haidt lo ha estudiado mucho esto.
y dice que es como el elefante y el jinete, ¿no? Y realmente las emociones, las pasiones son en el elefante y tenemos la ilusión de que nosotros somos el jinete que va encima, pero realmente no. Realmente nos llevamos muchas veces por las emociones, compramos packs ideológicos, como tú dices, porque también es un tema antropológico y sociológico que está muy estudiado, que es que necesitamos pertenecer a un grupo. Entonces, si yo me siento de alguna manera cercano a, no sé, da igual, no voy a poner ningún ejemplo. Rellénelo con lo que usted quiera. Pues ya hay que comprar el pack, ¿no? Y realmente yo creo que eso es malo, es pernicioso para cualquier sistema democrático, para cualquier relación social, para cualquier... O sea, incluso para cualquier corporativismo, porque yo creo que las instituciones, haciendo dentro de la fisioterapia, pero la que sea, haciendo una función corporativista, no siempre hace el mayor bien intentando el máximo beneficio de la profesión. O sea, por ejemplo, las chinas de la playa. Pues las chinas de la playa a mí no me parece ni siquiera una competencia. Es decir, yo no veo una amenaza, yo no percibo una amenaza. Desde un punto de vista institucional, pues claro, pues hay que hablar mal de ellas, porque es que tú fíjate que falta de higiene, sí, lo que tú quieras, pero no es una amenaza. Es decir, a veces llevamos un poco al extremo las cosas porque es lo que toca, ¿no? Yeah. Porque desde mi posición yo tengo que... Incluso es un poco automático, ¿no? Es como cuando te insultan, pues tú insultas más fuerte, ¿no? Eso, que la acción-reacción. Y yo creo que es un error. Es un error pensar que todo debe ir en packs, que si yo pienso de una manera, o soy fisioterapeuta, o soy dentista, o soy lo que sea, tengo que pensar de una determinada manera, actuar de una... Es decir, todo es razonable y entendible que eso sea así, un tema social, ¿no? Somos seres sociales, y hay un tema antropológico que se ha estudiado muy a fondo y tiene sentido, pero realmente tenemos que ser capaces de salir de la caja y mirarlo desde ahí, porque realmente es como enriquecemos y de hecho, gracias a la gente que mira fuera de la caja y da otra perspectiva, es que las cosas, no solamente las profesiones, las cosas evolucionan y nos permitimos algo de frescura, ¿no? Sí. Si no serían guetos todo. Sí, no, y es brutal. Antes te hablabas tú de cómo comentabas en redes sociales, y es verdad que yo he visto algún hilo tuyo que pues eso, gracioso, pues entrando a la gresca y tal. Siempre lo haces bien, ¿no? Y se nota que está pensado y tal. Pero el mes pasado publicamos un clip del podcast y era Carlos Barsalobre, que es doble doctorado, el tío ha investigado un montón, el tío sabe de lo que habla, ¿no? A nivel de educación física y entrenamiento, trabajo de fuerza y tal. Y entonces él criticaba, ¿no? En ese clip la cultura del finisher, ¿no? El que hay miles de carreras populares donde miles de personas hacen 10 kilómetros, tardan hora y media, pues simplemente por el hecho de terminar, pero probablemente si estás tardando hora y media es porque vas caminando, tal. Entonces decía, bueno, se nos ha vendido una especie de halo de que hay que terminar y que eso es como muy inspirador y tal, y luego la gente se asusta porque le pides a un paciente que haga un peso muerto o algo así, ¿no? Básicamente decía eso, no decía nada más. 1 millón de views, miles de comentarios, nos han llamado de todo, y ya llegó un momento que y yo hice una respuesta y tal, pero me di cuenta, ya escuché, leyendo a la gente y poniéndome en la cabeza de quién estaba escribiendo, digo, tengo que dejar de leer esto. O sea, es el clásico post and ghost, ¿no? O sea, totalmente. Suelto y mira, si pegaros y decirnos lo que sea, es que me da igual. Es que ni te conozco, ni creo que me entiendes lo que estoy diciendo, ni sé cuáles son tus incentivos, ni tus motivaciones, pero había un tema muy claro, primero de lectura rápida sin sentido, es decir, me da igual lo que diga que yo voy a contar esto, o sea, yo creo esto de este clip, voy a dar mi opinión, y segundo, esa identidad de que era el que se siente corredor, o sea, lo que le hemos dicho es una afrenta, o sea, hemos tocado ahí el ego, y luego se empezaron a pegar los corredores con los crossfiteros, y los crossfiteros dando la razón era como peor, era como, tío, no me defiendas. Sí, hay amigos que es mejor no te... Sí. Y entonces en ese momento ha sido como muy interesante de ver que de repente dices, hostia, algo que has hecho se vuelve viral, al final no le importa a nadie, todo el mundo se habrá olvidado, y se queda ahí, pero como te metas en eso, o sea, tu salud mental está comprometida, cuando menos. Sí. Yo creo que el fenómeno de redes sociales, youtubers que han acabado tocados del ala, gente que ha acabado con problemas psicológicos muy graves, que han abandonado YouTube o cualquier otro canal, porque realmente el desgaste es muy importante. Yo creo que es una gran cámara de eco que conviene distanciarse de ahí,
y aceptar, yo creo que es muy liberador la idea de que no vas a gustar nunca a todo el mundo. Entonces, lo que hay que intentar es, pues, decir lo que uno piensa, hablar lo que uno cree que es conveniente decir y aceptar que va a haber gente que no le va a gustar. Y no hay ningún problema con eso. El problema son las formas. Y normalmente alguien se siente más ofendido por las formas. Yeah. Por eso las formas son importantes. Porque aquel que se siente ofendido por el fondo no está buscando argumentar, no está, está simplemente espetando qué mal todo, qué mal el mundo, por decir eso. Bueno, pues si tú te limitas a no reaccionar a las emociones y te quedas en los datos, pues son datos contra datos y ahí se queda quien quiera que haga su composición del lugar. Pero es muy fácil que en un hilo, en 3 comentarios que ya van ligados a emociones y yo te respondo con más emociones, en el tercer hilo ya no se está hablando de datos. Es lo de menos. Ya ha pasado a un segundo plano. Sí. Con lo cual, para mí pierde interés. O sea, yo como lector dejo de leer eso. Es gente insultándose y demostrando su gracia insultando, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Qué salero tienes insultando? Sí. Más allá de ahí no se está demostrando nada. Totalmente. Pero sí, ocurre mucho y hay gente que acaba realmente fastidiada, de la cabeza. Sí, yo me acuerdo, tío, en la Twitter esfera de hace un par de años era mucho más divertido a nivel fisio. La gente se estaba dando de hostias todo el rato y ahora como que está todo un poco más tranquilo, ¿no te parece? A mí me lo parece, pero porque yo me he distanciado. Porque tú te has salido del ring. Totalmente, me he salido del ring y yo recibía muchos comentarios de gente que me decía, joder, qué aplomo, ¿cómo aguantas ahí los envidios de la gente? Pues si es que no me lo llevo a lo personal, es que yo no me puedo ofender porque alguien me haga un comentario personal, me hace gracia. Yo en mi casa me estoy riendo, aunque no os lo creáis, yo en mi casa me estaba riendo y estaba diciendo, pero ¿por qué alguien me puede estar diciendo esto? Que no viene a cuento, si es que... Entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo a eso? Pero fíjate, tío, que a mí, por ejemplo, si tengo una discusión en el mundo real, tengo una discusión con mi pareja o mi mujer o lo que sea, cuando tengo una emoción, si paro un momento, cuando estoy teniendo la emoción, estoy límbico total y soy un gilipollas. y no, seguramente todo lo que diga y haga sea una cagada. Pero cuando paro y digo, hostia, ¿por qué me ha sentado tan mal eso, no? Cuando analizo esa emoción, digo, hostia, y empiezo a entender un poco todos los patrones, las motivaciones y tal. O sea, a mí me ayuda no separarme, o sea, no ir sin emoción, sino entender que la emoción es algo como que me da información para luego ser un poco más racional, ¿no? Y entender pues, que me he equivocado o que estoy frustrado, no sé, ¿no? Pero en el momento de la emoción es terrible, o sea, como que te nubla, es muy difícil estar aquí, ¿no? No sé, es imposible, ¿no? No, yo creo que en el mundo real, no en el virtual, las emociones están ahí, es imposible no verlas, no hacerlas caso, no sentirlas y no reaccionar a ellas, es muy difícil. Yo además soy de mecha corta, es decir, yo no me guardo nada porque antes de procesar ya he contestado, ¿no? En el mundo real, en el mundo virtual no, pero en el mundo real sí. Entonces, diría varias cosas, diría que no es bueno, pero o sea, no nos podemos abstraer de las emociones. Las emociones están ahí y además hay una parte instintiva de protección, de hacer ver al mundo cosas, ¿no? Porque yo creo que una función muy importante de las emociones es hacer ver a los demás cómo nos estamos sintiendo frente a las cosas que pasan. Y lo difícil es pues, contar hasta 3 o hasta 10 o lo que haga falta y después reaccionar. Pero las emociones y el instinto que va asociado a ello yo creo que es evolutivamente algo positivo que tenemos y que por tanto no nos podemos abstraer. Yo creo que eso es impepinable, que somos seres emocionales y no pasa nada y está bien. Y de hecho, pues, si no tuviéramos emociones negativas tampoco podríamos tener emociones positivas. Entonces, bueno, pues ya está, somos seres emocionales, no pasa nada. Menos racionales de lo que nos pensamos, porque incluso la parte emocional es el jinete. No es el elefante, es el jinete. Es el jinete realmente. Nos dirigen las emociones y luego justificamos racionalmente. Es decir, somos muy buenos justificando nuestros propios comportamientos. Giacomo Rizzolatti es un... no es Rizzolatti es el de las neuronas espejo. Bueno, no estoy seguro, ya te lo diré. Vale. Los estudios del cerebro dividido que se hicieron con resonancia magnética y vieron que la gente que tenía una sección del cuerpo calloso
que no es capaz de enviar información de un hemisferio al otro. Y eso implicaba que por cada ojo pudieran estar viendo cosas distintas, pero solo una parte del cerebro está viendo una imagen. Pero realmente la persona está viendo 2 imágenes. Está recibiendo 2. Exacto. Está teniendo 2 imágenes, pero solamente está procesando una. Y a estos pacientes, cuando les preguntan que relacionen o que seleccionen cartas, ¿no? Pues seleccionan 2 cartas en relación con las 2 imágenes, pero cuando les piden una justificación por qué ha seleccionado esta, somos así de rápidos de justificar por qué hemos seleccionado esas 2 cartas. Es decir, nos autojustificamos constantemente. Por ejemplo, imagínate que es una entrada de nieve y una pata de gallina. Vale. Y tú seleccionas una pala de nieve. ¿Por qué has seleccionado la pala de nieve? No, porque hace falta una pala para limpiar un gallinero. Es decir, y no es por quitar la nieve de la entrada de la puerta, ¿no? Es decir, y eso somos los seres humanos siendo seres humanos. Es decir, intentamos darle sentido a la realidad en la que estamos. Tú dime algo, yo te he respondido ya. Tiene que ser rápido. Mi parte racional no es tan rápida, va por detrás. Y lo que hacemos es siempre inventarnos una narrativa alrededor de nuestra propia biografía, de quiénes somos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, y realmente nos justificamos a nosotros mismos. Pero sí, que al final hay un montón de procesos que son reflexivos, que están ahí de segundo plano, que están funcionando y que a lo mejor son los que comandan la mayoría de lo que hacemos. Muchas veces no somos conscientes de ello. Y de vez en cuando a lo mejor tenemos un puntito de claridad y tomamos el control de forma más racional o consciente, ¿no? Todas las emociones, o sea, todas las decisiones que tomas a lo largo del día, si son 200, 190 han sido por emociones. Es lo que te transmitía, lo que te apetecía, y luego es una justificación. No, es que me viene bien porque así me cuido un poquito, lo que sea, ¿no? Pero siempre va después. La narrativa va después. Es la racionalización de los hechos es a posteriori. Entonces no somos tan racionales como nos gustaría creer. Hablando de racionales y de emociones, es un poco fácil. ¿Cómo explicas que una persona pueda poner las manos en la cabeza y tener una reacción emocional, una liberación en un paciente o algo así? ¿Cómo un osteópata puede explicar qué se sucede? O sea, quiero decir, ¿dónde se rompe? ¿Cuándo deja de ser algo, un cuento de niños mágico y tal, y la gente se lo empieza a creer? Bueno, cualquier estudio antropológico describe fenómenos extraños, ¿no? De cómo se comporta el ser humano ante otros seres humanos, no deja de ser algo fascinante. La verdad es que sí. Y los rituales religiosos, ¿no? Cómo la gente convulsiona y hace cosas así, pues estos son ritos que se han estudiado desde un punto de vista antropológico, ¿no? Intentando entender por qué hacemos eso, qué hacemos. Y es curioso porque ese tipo de sensaciones, de liberaciones emocionales, de gente que se pone a gritar, a llorar o sale corriendo, ocurre en cursos más que en consultas. Es decir, es mucho más probable que eso ocurra en un entorno donde la gente ha sido instruida con que eso puede ocurrir, en un ambiente donde tú no das ningún tipo de instrucciones. Entonces, pues llámalo sugestión, llámalo, no sé, hay un montón de fenómenos ahí operando, psicológicos, que se sienten de verdad. Quiero decir, no creo que sean simuladores, no creo que sea gente fingiendo, creo que es gente que está experimentando eso, que simplemente se está dejando llevar, porque de hecho las instrucciones son déjate llevar, así que pues si yo me dejo llevar, ¿hacia dónde me voy? Pues me pide el cuerpo a levantarme, yo qué sé, es decir... Te quitas todas las inhibiciones, ¿no? Y de repente dices, pues esto parece buena idea. En el fondo no creo que sea nada misterioso, ni mucho menos algo que se pueda explicar desde el marco teórico de la osteopatía, pero sin duda tiene que tener una explicación, ¿no? A esos fenómenos. Y para mí la explicación más plausible es la psicológica. A veces también, cuando estamos en hablamos antes de las tribus, ¿no? A veces también tienes como que mandar señales a la tribu, ¿no? De decir, yo soy el que más a tope va con esto, ¿no? Entonces yo me pongo la mano en la cabeza y lloro, y vibro y tal. No sé, que a lo mejor eso, pues, joder, es que, madre mía, cómo se conecta o qué canal, ¿no? Sí. Y también es una manera de tú situarte ahí en ese escalafón tribal de... Joder, madre Exacto, mía, esta persona va muy a tope con esto. La grabación del episodio de hoy de Movimiento Desencadenado la estamos realizando, como siempre, en las instalaciones de CUNE, en Pozuelo de Alarcón. Y quizá no lo sabías, pero CUNE significa juntos. Y es que trabajar en CUNE es una experiencia 360 grados, ya que tienen un modelo de cultura empresarial que es mucho más humana, positiva y participativa. CUNE es un espacio modular que puedes reservar por salas, por zonas o todo el espacio si lo deseas. Y también puedes reservar horas o periodos más largos.
Facilitan la innovación gracias a la tecnología y tienen toda la creatividad para producir momentos inolvidables. Conciertos, actividades en grupo, formación, conferencias y talleres, grabaciones y rodajes, o también eventos empresariales y presentaciones o reuniones profesionales. Podrás crear cualquier tipo de contenido audiovisual y podrás desarrollar cualquier idea que te imagines, ya que disponen de todos los medios necesarios para ello. No te lo pienses más, Cune está situado en la calle Juana Martín, número 8, en Pozuelo de Alarcón, 10 minutitos del centro de Madrid, muy bien comunicado por transporte público, además es fácil llegar en coche porque puedes aparcar. Si estás interesado en hacer realidad tu proyecto, no dejes de visitar la página web www.grupocune.com y tendrás toda la información también en las notas del podcast. Y luego, a mí también, volviendo un poco al tema este de la osteopatía, a mí me mola, tío, porque tú también puedes ser tan racional de decir, bueno, una osteopatía que se considera no científica o anticientífica, la puedo entender como una tradición siempre y cuando no engañen a la gente de que van a curar y tal, y no es una ciencia. Puedo entenderlo como que hay una tradición ahí y gente que lo sigue. Pero a ti te molesta casi más, o por lo menos a mí me parece que te molesta más esa osteopatía que quiere ser científica y que se mete en las instituciones o que tiene que ser bajo el abrigo de la fisioterapia. Ahí es cuando las cosas se vuelven como mucho más pantanosas y son muy difíciles de conciliar, ¿no? Y luego ya está el rizo que es, no, nosotros no somos científicos, pero cuando hay un estudio me vuelvo científico. Entonces entro y salgo de esto según me interesa, ¿no? Que eso también es la leche. Sí. Es un poco acomodaticio. Es como los patinetes, ¿no? Ahora soy peatón, ahora soy vehículo. Según me conviene la cosa, pues es un poco así. Efectivamente, es lo que tú dices. Le pasa un poco también al psicoanálisis y a Freud, ¿no? En el momento en el que Freud se metió a postularse como ciencia, ya no era filosofía, ya no era simplemente una expresión literaria de la sociedad, y se metió a decir que el psicoanálisis curaba y que todos éramos neuróticos y ese tipo el pansexualismo, todas estas cosas, la teoría de la envidia del pene, estas cosas, ¿no? De Freud, que bueno, que hoy en día pues se ve como una pseudociencia. En su momento fue muy revolucionario y marcó una sociedad victoriana muy reprimida sexualmente, y bueno, pues estamos todos marcados por esa sociedad que hizo avanzar o que revolucionó Freud de alguna manera. Y la osteopatía ni siquiera ha hecho ese logro. Es decir, la osteopatía simplemente es algo que se postula, igual que se postulaba Freud, se postula a aspirante a ciencia, y ahí es donde tenemos un problema, ¿no? Porque realmente si lo quieres ver como pues, un conjunto de técnicas, pues no habría ningún problema, ¿no? Pero es que, claro, eso no les diferencia en absoluto. El elemento distintivo, como argumento en el libro, y yo defiendo esa tesis, es que la osteopatía no es un conjunto de técnicas. Nunca lo ha pretendido ser. No aceptaría ese reduccionismo, que es a lo que muchos quieren relegar dentro de la fisioterapia, a un conjunto de técnicas. Creo que eso sería una victoria pírrica para la osteopatía, porque realmente dejaría de ser osteopatía y ellos probablemente no lo aceptarían, o si se acepta es como una manera de aceptar una derrota, porque realmente ellos no sienten que sean un conjunto de técnicas. Y eso es una filosofía, una forma de vida incluso, una manera de entender las cosas, el holismo. No puedes... Claro, decían, si dejamos fuera la craneal, decapitamos, ¿no? Entre comillas, decapitamos a la profesión, ¿no? Porque la cabeza es parte del holos, ¿no? Del todo. ¿Cómo no vas a tratar la cabeza? Es decir, ellos no están dispuestos a renunciar absolutamente a nada. Yeah. Y es todo un marco filosófico. Un marco, pues yo creo que la tesis principal del libro es esa, ¿eh? No pensemos que la osteopatía se puede reducir a meras técnicas. Y si eso ocurriera, pues bien, yo acepto que la osteopatía esté ahí, pero es que eso no va a ocurrir. Bueno, de hecho tenemos muchas técnicas bajo el abrigo, o bueno, la osteopatía en España también está bajo el abrigo de la fisioterapia, pero tenemos técnicas con nombres y apellidos que también de alguna manera justifican ciertos efectos, o sea, pueden hacer una relación causa-efecto, es decir, que ciertas manipulaciones o técnicas de manuales son específicas para conseguir siempre un efecto determinado. Y eso no se puede sostener, ya no podemos sostener. Al final sabemos que cuando tú tocas a una persona va a tener un efecto, que puedes tocar a una persona y puede reducir sus niveles de dolor, o puede sentir más movilidad o más confort, se siente mejor, calor, lo que sea. Incluso puedes generar algún tipo de mensaje neurofisiológico que, bueno, pues que tiene beneficios.
pero que haya una causa-efecto entre una técnica determinada y ese efecto concreto, yo creo que eso no hay evidencia que lo soporte, ¿no? Es decir, al final, tocar a las personas puede tener efectos contra ciertos síntomas, pero al final es bastante inespecífico. Es decir, no sabemos muy bien, o sea, sabemos que tiene efectos neurofisiológicos, pero no son tan biomecánicamente precisos como a veces nos cuentan, ¿no? Sí. Y digamos que eso que estás comentando tú ha sido un gran mazazo dentro de la terapia manual, dentro de la fisioterapia, porque destruía completamente todos los marcos teóricos desde los años 70, ¿no? Desde Maitland, Kaltenborg, toda la terapia manual se había construido en torno a modelos estructurales y la gran diferencia respecto a la osteopatía es que pues ahí tenemos al método Maitland, por ejemplo, que se ha reinventado dentro del marco estructural, ha incorporado otra serie de cosas, ya no son tan estructuralistas y el modelo, el marco continúa. Es decir, no estamos filiados a nuestras técnicas como lo pueda estar la osteopatía. Nosotros nos podemos permitir que si el control motor empieza a verse como algo que no es deseable, que hay una gran crítica contra ello, y cae, y todos dejamos de hacer control motor, por ejemplo. Sí. Como de hecho se ha hecho una gran crítica al control motor y ese modelo ya no es como en los años 90, ¿no? Donde todo lo que se estudiaba era control motor. Y ahora no lo vemos así y no pasa nada. Y no pasa nada. La fisioterapia continúa. Eso va perdiendo peso. No digo que se abandone porque es verdad que en ciencia las cosas no se abandonan así como así. Siempre va a haber gente que bueno, pues que lo siga defendiendo. Y está bien que haya atalayas y que haya investigadores que se rebelen contra el status quo porque eso está bien. Yo eso no lo veo nada negativo. Pero continúa la profesión, no estamos filiados a nada en concreto. Podemos patear cualquier cosa, podemos ahora patear el spline pain y no pasa nada. Podemos patear lo que tú quieras y la profesión continuará. O sea, al final eso tiene dos elementos de los que tú hablas en el libro de cómo identificar una ciencia. Uno es la progresividad, ¿no? Es decir, el ser capaces de dejar atrás creencias o técnicas o procedimientos o tecnologías que nos han servido hasta cierto punto, pero que nosotros mismos, por nuestro propio proceso en búsqueda en acercarnos a la verdad, al final tenemos que desechar, ¿no? Y eso es claramente científico. Y de la misma manera, el ser capaces de criticarte a ti mismo, ¿no? De no dar por hecho y decir esto es así, ¿no? Y en ese sentido, la fisioterapia, dentro de que es una ciencia, tú también lo explicas, como más de tipo blanda, ¿no? Es decir, no es una ciencia dura que tú puedes explicar las cosas como ciertos aspectos físicos o las matemáticas, ¿no? Al final somos seres humanos, influyen tantísimas variables en un contexto tan cambiante, o sea, es como creo que no tenemos la capacidad intelectual para poder manejar todos esos datos y que hay muchos datos que todavía no vemos, o sea, que no nos damos cuenta. Probablemente hay variables que no veamos, que se perciban de otra forma, ¿no? Como, yo qué sé, cuando un insecto percibe ultrasonidos o otra longitud de onda de la luz, ¿no? Pues vete tú a saber si hay cosas que no, seguramente, ¿no? Habrá cosas que no veamos. Pero estamos constantemente intentando acercarnos a ser lo menos falsos posible, ¿no? Un poco citando a Popper, ¿no? Sí. Y eso está guay, pero joder, es un proceso muy de refinamiento constante, ¿no? Y lo que dices tú, hay veces que te encuentras ahí fricción en gente que está muy incómoda en ese proceso de cambiar. A mí, en cambio, no me cuesta nada. O sea, yo he dicho tantas tonterías a lo largo de mi vida, he hecho tantos tratamientos que digo, madre de mi vida. Y que no sé por qué en su momento funcionaba, no sé si porque me lo creía o confiaba en ello o porque era muy ignorante y iba... No lo sé, es que no sé si eso ni siquiera es un factor. No tengo ni idea. Pero que cuando tú dejas de confiar es como que dejan de funcionar y entonces justo estás incorporando otra cosa o has leído o te ha influido algo y vas poco a poco. Y para mí eso es súper excitante, ¿no? Es como aprender de nuevo, ¿no? No sé nada. Y a ver qué pasa. Vamos a aprender. Pues sí, en el fondo es muy estimulante, ¿no? Yo creo que hay que tomárselo así, como que nuestro objeto de estudio es el ser humano y por tanto no es la caída libre de objetos, es decir, no es la física, entonces no se va a comportar de una manera fiable y esto lo compartimos quiero decir, si tú te sales del marco de la física, te siguen quedando un porrón de ciencias. Ninguna es tan perfecta como la física, ninguna. Entonces nosotros estamos dentro de la biología y dentro de la biología
pues no es precisamente la parte más físico-química la que responde a él, sino que es el propio ser humano, ¿no? Entonces tenemos los mismos problemas que tiene la biología, que tiene la medicina, es decir, no tenemos que tener ningún complejo, porque nuestro cuerpo de estudio, nuestro objeto de estudio es el ser humano. Entonces, pues tenemos las limitaciones y los problemas que tenemos. Entonces, dentro de que nosotros queremos acercarnos a eso, pues este es nuestro trabajo, ¿no? Yeah. Acercarnos a esto, ¿no? Como el que su cuerpo de estudio es la mente, ¿no? Los psicólogos, su objeto de estudio es la mente, la caja negra, ¿no? Entonces, pues claro, pues ¿qué hay más críptico que eso? Entonces, hay que aceptar que, como ciencia, que tú te quieres acercar, te quieres aproximar a una verdad, ¿no? Si es que hay una verdad como correspondencia, que yo creo que eso tampoco se sostiene fuera de ese marco de la física. Pues claro, la realidad es múltiple. Hay que aceptar que hay un pluralismo y que hay muchas maneras de aproximarse y que lo que hay que tener son teorías que son prácticas en el sentido de que funcionan en ese marco teórico. Yeah. Y que hay muchas veces que nos podemos acercar desde distintos puntos de vista y aceptando que nuestros marcos teóricos no existen. O sea, ¿qué es la función? Pues es una cosa que nos hemos inventado. Claro, es que partimos de que las definiciones de nuestros objetos de estudio las englobamos, las enmarcamos abstractamente de alguna manera para poder abarcar nuestro... Alguien se ha tenido que inventar ese término para jugar con él, ¿no? Exacto, no está ahí. Mira, una función, no está ahí. Eres tú que estás atribuyendo una serie de características y de propiedades a lo que tú observas. Claro. Entonces, eso tiene múltiples interpretaciones, para empezar. Y luego, además, pues yo creo que el hecho de que nuestro campo de investigación sea el ser humano también nos permite avanzar mucho más que lo que pueda avanzar. Quiero decir, la física ha tenido dos revoluciones, la copernicana y la cuántica. Y tienen que pasar siglos. Es decir, es que lo que es muy predecible es también mucho más difícil progresar. Una vez que hay una revolución, pues muy bien, hostia, lo que se abre ahora, pero ya está. Sí, se avanza muy firmemente, pero se estanca rápido también el conocimiento. Nosotros podemos dar volantazo en cualquier momento y el nuevo paradigma va a ir por décadas. Y ya lo estamos viendo. O sea, nosotros que llevamos varias décadas ya aquí viendo el mundo cómo avanza en la fisioterapia, ya hemos visto varias olas, ¿no? Sí. Y sabemos que sea cual sea en la que estemos, caerá y vendrá otra nueva. ¿No? Ya está. Entonces, no filiarse con nada, no creerse nada, cogerlo todo con pinzas y decir, bueno, pues esto es operativo, esto es funcional, esto ayuda. Bueno, abstraerse de los marcos teóricos. Claro, pero fíjate, yo creo que hayas dicho una cosa ahí de pasada que para mí es muy importante. Esto ayuda, es decir, esto ayuda a un paciente, pero lo que yo creo que se vende todavía en las escuelas es que tú curas y tú arreglas. Entonces, claro, si tú entras como estudiante, evidentemente no sabes qué te vas a encontrar, pero tu imagen es, yo voy a ayudar a gente porque yo voy a tener unas habilidades que permiten curar a gente. Y sabemos que eso no sucede, que ese no es nuestro rol, que no podemos hacerlo y que básicamente lo único que podemos es utilizar la información que tenemos, la experiencia que tenemos, para intentar que las personas tomen mejores decisiones a la hora de gestionar un proceso en su vida que es problemático para ellos. Entonces, claro, aceptar eso yo creo que primero lleva tiempo, es decir, no venimos aquí a salvar ni a curar ni tenemos poderes especiales. Y entonces, esa búsqueda constante de la técnica que me va a ayudar, el kinesiotape, la punción seca, cada vez además más sensacionalista, ¿no? La punción seca con con electricidad y... Doble giro con tirabuzón. Doble giro con tirabuzón y ecoguiado y... Entonces, pues eso, pues todo lo que hacemos es una manera de llenar nuestra incertidumbre, de decir, escucha, si es que al fin y al cabo deberíamos ser un consultor de... Mira, parece que por aquí podría funcionar, he tenido esta experiencia 4 o 5 veces y creo que a ti te podría venir bien, vamos a probar este camino y ver qué pasa. Entonces, ese caos, esa incertidumbre, o estás muy, muy cómodo en ese rol de decir, bueno, yo no sé nada. Sí. Sócrates, sí. Sí, es decir, reconozco que no sé nada, pero reconozco que estoy en el camino de estar. O sea, en el propio camino de estar y si puedo ser de ayuda y si como subproducto de mi actividad hay gente que se beneficia de ello, maravilloso, ¿no? Pero, no sé, tú como poco más, tío, no sé. Sí. Yo es que
siento que probablemente todos pasamos por crisis existenciales dentro de la fisioterapia que tiene que ver con, bueno, pues con que yo pensaba que esto iba a ser un camino y se iba a avanzar. Y pues muchas veces la gente sale rebotada pensando que realmente pues se ha equivocado porque no es un camino, sino que resulta que hay muchas sendas y ninguna parece que llevar a ninguna parte. Y eso puede frustrar mucho, ¿no? La idea de que no hay una única mejor manera de llegar a Roma, sino que hay muchos caminos que parece que se pierden todos por el camino. Y es fácil acabar en el nihilismo, ¿no? Es decir, el síndrome del impostor, pues mira, ¿sabes qué? Que yo creo que esto es una puta mierda y en el fondo no hacemos nada. Y es fácil acabar ahí, ¿eh? Sí. Es muy fácil sentir que uno no es tan resolutivo o tan realmente está operando ahí el efecto placebo. Son cosas psicológicas, es más el trato, y son modas que uno va pasando o temporadas que uno va teniendo. Y bueno, hay que reconciliarse con uno mismo. Yo creo que sí que somos gente que ayuda, somos consultores que aliviamos problemas. Yo creo que unas manos son muy agradables, que rompemos la barrera física. Tenemos pacientes muy agradecidos. Yo no sé si somos conscientes de que otras profesiones que son sociales o que tienen una intención vocacional de ayudar a los demás no tienen el confort que nosotros tenemos, ni son tan agradecidos las personas a las que ayudas, porque nosotros rompemos la barrera física. Nosotros tenemos algo especial y es que rompemos ese contacto físico con intención de ayudar. Y eso, aunque no lo consigas, la gente lo agradece de alguna manera. Y si además tienes unas manos agradables, tienes un trato cálido, y aunque no lo hagas bien, la gente va a estar agradecida. Entonces, tenemos una situación privilegiada dentro de cualquier profesión, incluso sanitaria. Somos gente privilegiada en cuanto a nuestro contexto y la disposición de la gente hacia nosotros. Entonces yo creo que eso, utilizándolo a nuestro favor y disfrutándolo, se hace una profesión muy disfrutona, ¿no? Entonces yo creo que respecto a la moda del razonamiento clínico, ¿no? De que un razonamiento clínico te hará llegar a la verdad, también es otro caballo del que hay que caerse, ¿no? Que está muy bien, que claro, porque todo esto hay que verlo y entenderse de dónde venimos para ver a dónde vamos, porque claro, venimos de las pseudociencias, ¿no? Y el mensaje que se pueda estar dando ahora con esto que estoy diciendo puede caer raro, pero en el fondo el mensaje que hay que dar cuando alguien sale del pozo de las tinieblas de las pseudociencias, ¿no? Pues es el de seriedad, el de ciencia, ¿no? El de rigor, ¿no? El del método, el razonamiento clínico, ¿no? Hay que ser serios, hay que hacer una screen, saber cuándo derivar, ese tipo de cosas, ¿no? Tan básicas que muchas veces desde mi círculo siempre hemos intentado fomentar, ¿no? Y alentar, pero el mito del razonamiento clínico como algo único está mal visto. O sea, no existe un único razonamiento clínico que te lleva a una única solución. Son aproximaciones, es todo muy relativo, porque la propia idea de clasificar a los pacientes según patologías es muy limitada. Es decir, llegamos hasta donde llegamos con eso. Claro. ¿Dónde paras de subclasificar? La podrías subclasificar hasta el infinito. Claro, ¿y dónde entran los pacientes que tienen eso pero no tienen esa clínica? Y tienen esa clínica pero no tienen eso. Es que son tantas cosas que uno no puede evitar sentirse un impostor, ¿no? El síndrome del impostor es cuando tú estás vendiendo yo tengo, mira, es esto, y hablas con mucha seguridad, que a los pacientes les puede transmitir mucha tranquilidad, ¿no? Pues mira, estoy con alguien que sabe lo que me pasa y eso me tranquiliza. Y es probable que en algún momento tú, como clínico, sientas que eres un impostor, ¿no? Que estás diciendo más por encima de tus posibilidades, más de lo que realmente puedes afirmar. Que yo creo que no creo haber sido el único que lo he sentido en algún momento, ¿no? No. Aquí estamos todos ya. Claro. Entonces, yo creo que es muy liberador. Yo estoy en una fase muy, muy nihilista, pero de liberación. Es decir, yo creo que es muy liberador la idea de decir, mira, yo voy a intentar decir lo que creo que puedo decir, lo más honesto que creo que puedo decir, y poner en duda aquello que no. Y eso, en el fondo, la gente no lo... Es decir, esto es una habilidad sociales también, ¿no? De cómo manejar todas esas situaciones, pero en el fondo todo eso es muy liberador. Y si te puedes permitir, pues no meterte en más fregados, porque luego, claro, el entorno laboral de cada uno es el que es y cada uno se deberá a lo que se deba y, bueno, en fin.
pero siempre que se pueda uno mantener ahí, yo creo que será más feliz. Sí, yo fíjate, yo creo que la última vez que hablamos te contaba esto, que es una película que me monto yo, ¿no? Que es, a lo mejor es un patrón mío de intentar quitarme yo responsabilidad, ¿no? Y decir, bueno, yo aquí soy como un vehículo, ¿no? Donde las personas tienen la oportunidad de cerrar lo que tú has dicho, ¿no? De cerrar esa distancia que tenemos normalmente entre las personas, ¿no? Entonces, si tú llegas y cuéntame, ¿qué te ha traído hasta aquí? Y dejas que se expliquen y que se explayen y que te cuenten y haces preguntas y tal. Yo creo que eso a nosotros nos da información, pero yo creo que a la persona también le da información de organizar su propia pregunta. Y si tú eres capaz de hacer las preguntas adecuadas, incluso a lo mejor ellos encontrar sus contradicciones o a lo mejor refinar esa idea que tienen o esa imagen que tienen y de repente es muy catastrofista, sensacionalista respecto al dolor y de repente cuando la oyen en tu boca como fisio dicen, bueno, a ver, no es que se me vaya a caer la cabeza, pero, o sea, eso es una exageración. Pero se dan cuenta que están usando ese lenguaje, ¿no? Como que entran en esa espiral de catastrofismo, ¿no? De ampliar y de magnificar lo que les sucede. Entonces, primero ellos se relacionan con su historia de forma conversacional. Y para mí eso, de nuevo, es una flipada, pero para mí eso creo que ya tiene un cierto poder curativo o terapéutico. Y luego, si haces terapia manual, al final yo creo que, lo digo sobre todo porque eso es algo que he experimentado yo, si tú estás conectado con esa sensación, con ese tacto, es como que también te permite conectar con tu propio tejido, con esa zona y aprender de lo que está pasando ahí, como de extraer más información de ese tejido, te encuentran un punto que duele o algo que hay más tensión o que está más cargado o se siente más caliente. Y toda esa interocepción yo creo que también te ayuda de alguna manera como venga, vamos a resolver esto, ya te conozco mejor. Volvemos al mismo, esto es una flipada. No estoy diciendo que sea esto. Y cuando haces ejercicio yo creo que es un poco igual, es decir, si yo hago un ejercicio donde te llevo en un viaje de siente el peso, siente qué pasa, qué sucede aquí, qué sucede allá, qué diferencias hay, cómo te encuentras ahora siento mejor, imagina que vas a hacer esto sin dolor. Todos estos juegos, al final, si tú lo enfocas hacia ellos, es una oportunidad que tiene el paciente de decir, venga, voy a conectarme con esto que me está pasando, voy a intentar reconciliarme con esto que me está pasando. Y hay veces que lo veo así, que veo que tienen una experiencia donde, me gusta mucho eso que dices, donde, joder, de repente tienes una intimidad con una persona, una intimidad entendida en una cercanía, ¿no? Sí. Donde de alguna manera te muestras un poco más vulnerable, confías en que la otra persona te va a ayudar y de repente te encuentras que la otra persona te escucha, te permite que eso suceda, ¿no? Entonces, esto probablemente sea imposible de probar, ¿no? Que tiene algún efecto terapéutico, pero en mi cabeza, en mi historia, cuando estoy haciendo eso, siempre estoy pensando que al final va de ellos, ¿no? De que yo a lo mejor les dé la oportunidad de explorar y de conocer un poco mejor lo que les está sucediendo, ¿no? Pero al final son ellos los que se curan, ¿no? O no se curan, simplemente siguen su vida con ello, con más dolor o con una limitación, que tampoco pasa nada. Yo creo que hay dos modelos que se contraponen, que los has comentado tú, el ejercicio y la terapia manual. Y para mí son dos modelos tanto a nivel psicológico, tanto para el paciente como para el terapeuta. Porque yo esto le llamo, en mi cabeza esto se llama Nietzsche-Caniche. Toma ya, Nietzsche-Caniche. Sí, es el modelo Nietzsche-Caniche porque Nietzsche es el filósofo de los aforismos, uno de sus aforismos más conocidos es de lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Sí, de verdad. Entonces, pues es el rollo este del ejercicio, ¿no? El mundo antifrágil, ¿no? Que a todos nos ha dado por Taleb y a tope con Taleb. ¿Cómo está Taleb? Madre mía, ¿cómo se... Ese es un rollo que te permite a ti depositar la responsabilidad en el paciente frente al modelo caniche de mimitos, ¿no? De cómo cuidamos a un perro, ¿no? Como un caniche, ¿no? Fíjate, le hacemos un pompón aquí, un pompón allá, ¿no? Y que nos quede bonito el perro. Pues el modelo caniche es ese, ¿no? El de los mimitos, la terapia manual. Entonces, el modelo caniche deposita la responsabilidad en el terapeuta. Es decir, yo soy el responsable de que esto salga o no salga adelante. Mientras que el modelo Nietzsche, tú eres el responsable, para bien y para mal. Es decir, a nivel psicológico, a nosotros nos viene muy bien el tema del ejercicio para decir, nada, es que si no mejoras es porque tú no haces tu parte, ¿no? Y esto, el verter la culpa en el paciente también hay que
cogerlo con pinzas, ¿eh? Yeah. Y todo, o sea, aquí hay, como en todo, hay dos vertientes muy diferentes con derivadas antagónicas y que las dos tienen cosas positivas y cosas negativas que conviene criticar y decir y tener en cuenta, ¿no? Sobre todo porque el sentimiento de culpa que tú puedes verter en un paciente porque no ha hecho bien sus ejercicios, porque no ha hecho las cosas como tenía que hacer, porque no pierde peso, porque lo que sea, ¿no? Porque esto lo hacen los médicos, lo hacemos todos. Y por otro lado, nos viene bien quitarnos la responsabilidad de decir, claro, pues, es que claro, yo he hecho lo mío, pero tú no has hecho lo tuyo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí el modelo Nietzsche-Caniche, que en mi cabeza suena así, es un poco un tándem que hay que equilibrar y ir en el mismo barco. Es decir, el paciente y yo vamos en el mismo barco y los dos tenemos que intentar salir de aquí. Cuando el paciente me la tira de, mira, no me está solucionando nada, volvemos otra vez. Esto es lo que hemos hablado, esto es lo que yo esperaba, no se ha salido fuera de lo que yo esperaba. Es decir, el pronóstico es un tema de tejidos biológicos que hay que explicar bien al paciente, que se puede impacientar, pero hay que volver ahí, ¿no? Porque, claro, enseguida te la tiran, ¿no? No, es que no me has hecho nada, yo estoy igual. Bueno, pues todo esto, que todos tenemos las suficientes herramientas para salir de las situaciones, ¿no? Es decir, cuando el paciente me empieza a interpelar qué pasa, que no se soluciona, pues nos viene muy bien el tema del ejercicio, ¿no? Para volver a tirarse, ¿no? Claro, es que no has hecho el ejercicio, ¿no? Este rollo, ¿no? Y yo creo que es un tema de... también peligroso porque está muy bien lo de liberarse. Es decir, yo no soy el responsable de tu curación, así en mayúscula y con signos de admiración, pero tampoco lo eres tú al 100%. Sí, yo siempre pienso una tontería que es, joder, si están aquí es porque necesitan ayuda. Es decir, no saben resolver el problema por ellos mismos. Y eso, que es una tontería, una obviedad, a veces yo me lo tengo que recordar. Es decir, esta persona está aquí porque busca ayuda. A lo mejor no está en el punto en el que entiende que también se tienen que ayudar a ellos mismos, ¿no? Y a lo mejor, pues eso, están en la fase caniche de hazme cosas. Claro. Cúrame. Sí, cúrame y no quiero saber nada. Es un paciente caniche, eso es. Eso es. Cúrame. No me cuentes películas. No me cuentes tus historias, ni de estudio científico, ni de tal. Exacto. Haz lo que tengas que hacer. No quiero ni saber. Claro, pero si tú no le sacas de ahí, evidentemente tú no puedes vivir de espaldas a tu propio proceso. Al final es tu vida, ¿no? Y ese proceso, joder, te enseña un montón de cosas. O sea, yo cada vez que he estado lesionado, que últimamente es mucho, porque hago algo que es muy estresante para mi cuerpo, porque es una lucha, he empezado con 40 años, va muy fuerte, al final suceden lesiones, es inherente. Entonces me lesiono mucho. Pero cada vez es una oportunidad de aprender de mí mismo, de aprender, primero, por qué me he lesionado, qué patrones psicológicos me han hecho hacer una tontería, o hacer algo que no debería hacer, por el grupo, porque me da vergüenza, porque quiero ir de valiente, o lo que sea, ¿no? Hay miles de patrones que yo reconozco en eso, primero me enseña eso, pero luego también me enseña, bueno, pues lo que no te mata te hace más fuerte. Venga, vamos a resolver esto y vamos a ver qué podemos hacer, seguimos haciendo, ¿no? Pero claro, no todo el mundo está ahí. Claro, esto que comentas tú tiene que ver con la información y con el índice de individualismo. El índice de individualismo es una dimensión cultural que se ha estudiado a nivel antropológico, que tiene que ver con el nivel de información que la gente demanda. Entonces, lo que tú has dicho de a mí no me hables, no me cuentes nada, tú cúrame, es el paciente caniche no demanda información. El paciente Nietzsche demanda mucha información. Es decir, hay perfiles de paciente, gente que quiere saber cuál es su problema y solamente con que le des información ya están bien. Es un poco lo que te hablaba. En esa entrevista, en esa conversación... Ayúdame a entender qué me está pasando y yo ya me va a salir... me reconforta que alguien me explique por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando y yo ya sé qué tengo que hacer, ya tengo mis herramientas y voy a tirar por ahí. No lo sé, pero podríamos decir que esos pacientes son más autoeficaces, es decir, tienen más... Probablemente sí, ¿no? O se sabe que sí. Sí. De hecho, esto se ha estudiado por países. Los países que tienen un índice de individualismo alto son los países anglosajones, típicamente Estados Unidos, Australia, países nórdicos. Es decir, son gente que tiene un modelo económico liberal. Son estas sociedades occidentales que todos reconocemos donde pues eso, háztelo tú mismo, ¿no? Es la cultura del háztelo tú mismo. De hecho, la cultura del ejercicio es muy yankee, es muy tocar poco y que el paciente haga mucho, porque eso va con ellos. Realmente que se haya desarrollado ahí Sarman y toda esta gente, pues no es raro, porque realmente eso cuadra con su modelo cultural. La idea de que el paciente cuando acude a un médico demanda mucha información, frente a los modelos más comunitaristas que tienen un índice de individualismo bajo,
que delega la responsabilidad en profesionales y que quieren un marco de confianza. ¿Dónde está España? Pues cerca del 50. Ajá. Es decir, frente al 91 de Estados Unidos, por ejemplo, aquí en España la gente no demanda mucha información. Yeah. Somos más tirando a comunitaristas, no tanto como países comunistas latinoamericanos, a lo mejor que pueden estar en torno al 30, pero nosotros estamos más cercano a eso que al individualismo. Es decir, aquí lo normal, sobre todo gente mayor, es que quieren su carnicero de confianza, su frutero de confianza y el fisio de confianza. Es decir, depositan, pues mira, si no me va bien, te lo voy a decir la próxima semana cuando venga. La fruta que me diste estaba mala. Sí, pero quieren eso, sentir que están en un sitio de confianza y donde no tengan que saber las cosas, porque para eso están ellos, para que me digan lo que hay que hacer. Digamos que tú delegas tu responsabilidad de estar bien en otra persona. En la comunidad, sí. Ya, pero al final, o sea, eso creo tiene las patas muy cortas, ¿no? O sea, al final por algún lado por algún lado va a romper eso. No, lo único final... hay que tenerlo en cuenta. Cuando tienes un paciente nicho, un paciente caniche, hay que tener en cuenta, bueno, pues qué conviene, pero también los límites. Es decir, es que a la señora María que se aturulla cuando le das mucha información, no te está diciendo dame más información porque a ti te conviene el modelo, o sea, no. A la María no le conviene el modelo Nietzsche ni que tú la hagas más fuerte. A la María no la vas a cambiar, ¿no? Entonces es un poco, sí, entender qué es lo que tienes entre manos y jugar con eso, ¿no? Pero entonces podríamos llegar al punto de, o sea, si nos ponemos siendo como muy pragmáticos, podríamos decir, bueno, pues paciente caniche, pues mira, búscate un osteópata o un masajista, ve todas las semanas. Claro, tampoco quiero decir eso. Tampoco quiero decir dejas a mí, me la tiras para que lo suelte yo, ¿no? Qué cabrón. No, pero es verdad que es un poco, es un equilibrio que hay que tener, ¿no? Porque tampoco hay que dar todo lo que el paciente quiera, demande y crea, porque entonces estaremos favoreciendo patrones que hay que desactivar muchas veces de falsas creencias, de pues eso, de toda la retroalimentación negativa, de terapias pasivas, ¿no? De no hacer afrontamiento activo, en fin. Hay cosas con las que hay que romper. Pero hay que saber también qué batallas lidiar. Es decir, uno no puede entrar en guerra con cada paciente que entra por la puerta y decirle todo lo que hace mal. Entonces, bueno. Me explico, ¿no? No. Es un tema... Yo te he escuchado alguna vez hablar de esto y coincido muchísimo en dos cosas. Primero, hay un tema de conexión con el fisio. O sea, te miro a la cara y digo, con este tío voy a conectar bien, ¿no? O sea, de casi de intuición, que tú puedes explicar y que encuentras un buen rapport con ellos y que el ratio entre información y trabajo es el adecuado y que la persona es muy disciplinada con lo que tú dices, confía de repente mucho en ti y hay personas con las que tú ya ves que no estás que no estás rompiendo esa que por muy buen fisio que tú te creas o que lo hayas hecho este mismo caso o parecido con otras personas y que sabes cómo resolverlo, con esto no te va a salir porque la persona no le gustas. Que no le caes bien. Exacto. Entonces, hasta eso es importante. Y luego el tema de las creencias, ¿no? Que ahora también está muy de moda, ¿no? Con todo este modelo biopsicosocial y tal, que me hacía gracia, decía, vas a cambiar tú la creencia de alguien, psiquizarlo. O sea, tú puedes darle una información que de repente chirríe con sus creencias o con sus pensamientos o con sus ideas que en algún momento dado pudiese llevar a una modificación de la creencia. Pero pensar que podemos modificar creencias así como te cuento una película y ahora primero crees una cosa. Porque una creencia es algo muy identitario, ¿no? Ya es parte de ti, es parte de tu ego, ¿no? De quién eres, ¿no? Y eso me hizo mucha gracia porque a veces hablamos de modificación de creencias y tal como si fuese algo que... Y bueno, si tienes suerte de hacerlo alguna vez es porque te ha ido muy bien, has encontrado esta muy buena relación con la persona y has dado en el clavo, ¿no? Y hay un match muy bueno entre paciente y terapeuta, que yo creo que hay también mucha potencia terapéutica. Sí, pero tienes que estar tú dispuesto previamente. Efectivamente, sí. Tú tienes que partir de la convicción de que si te dice algo que más o menos te suena bien, aunque te rompa un poco los esquemas, tú te puedes quedar pensando, ¿no? Y le das una vuelta y si finalmente te cuadra, pues lo compras. O al menos lo vas a comprar durante una temporada, mientras lo dejas en suspense, ¿no? Es decir, este tío me comenta algo que no esperaba
Puede ser que tenga razón, no digo que no digo que sí. Yeah. Y así somos nosotros también, como, Sí. como pacientes, como usuarios de cualquier cosa. Es decir, nosotros también ponemos en cuarentena las cosas que nos dicen, le damos cierta credibilidad en función también de si nos cuadra, nos convence, más que tirando de autoridad. Es decir, no somos tan convincentes a la primera. Es decir, también depende un poco de cuán buenos seamos expresando nuestras ideas, pero en primer lugar de que el paciente esté dispuesto a aceptar una información que le viene un poco a contrapié. Es decir, si es muy infraestructural de la persona, no lo vas a cambiar, como decías tú. Pero luego además, claro, esto tiene que ver mucho con esto del explain pain y toda esta cultura de la educación, que yo creo que va a envejecer mal, sinceramente. Porque, sí. Que tiene mala pinta, ¿no? Va a envejecer de aquella manera, pero yo creo que es un modelo que tiene un perfil de paciente interesante. Tiene un perfil de paciente que se puede beneficiar de eso. Y es un perfil de paciente probablemente dañado por el sistema, por las propias creencias que le ha metido el sistema médico, que le ha dejado preocupado de más, y romper con eso probablemente sea muy liberador para ese paciente. Entonces yo creo que a esos pacientes sí que les puede ayudar mucho ese modelo, pero los pacientes que tengan un daño estructural en los tejidos, que tengan un problema de verdad, pues probablemente tú les cuentes lo que quieras, porque estamos hablando de una charla. Con palabras no se cura a la gente. Lo siento, pero esto no funciona así. Sí. Entonces, bueno, pues el modelo de educación y ejercicio está muy bien, ¿no? Es lo que dicen los estándares, las guías, es lo que hay que hacer, ¿no? Educación y ejercicio. Pero el tema de la educación es muy elástico. ¿Qué es educación? Educación es... ¿Y cómo se transmite, ¿no? Claro. ¿Dónde están esas guías explicando cómo se explican las cosas? A qué pacientes, en qué casos. No hemos identificado al paciente que se beneficia del explain pain. No lo hemos identificado. Lo hemos lanzado ahí, que la gente haga eso a cascoporro a cualquier paciente que tenga dolor crónico. Y yo creo que es un error y eso no está bien visto. No, es cierto que sobre todo en el momento en el que la cronicidad entra en escena, ¿no? Es un dolor de larga duración donde supuestamente los tejidos pues ya se deberían haber curado y no se ha encontrado nada, no hay... entramos de pleno en esto, ¿no? Y claro, muchas veces lo ves que eso no claro, va. Yo diría algo al respecto porque he escuchado algún comentario en redes y tal de gente que dice que, bueno, si algo ya lleva más de 6 meses, entonces ya se tendría que haber curado, entonces ya no es un problema de tejidos. Hay un montón de problemas de tejidos que duran años y no se resuelven. Sí. Es que los daños estructurales no es cierto que todos se curen a los 6 meses. Ni a los 9 meses, ni un tendón al año. No. Sí. No, estoy de acuerdo. Y de hecho hay muchas veces que directamente los síntomas cambian. O sea, yo por ejemplo tengo una parestesia en estos 2 dedos desde hace un año justo por una lesión en el cuello haciendo jiu-jitsu. Y en principio era dolor, no sé qué tal, y era pérdida de fuerza, seguramente me hernié, no lo sé, pero vamos, más o menos por la clínica. Y al final todo se va recuperando, pero digo, ya esta sensibilidad es distinta, lleva un año. No me preocupa, no es un dolor, pero claramente ahí hay una neuropatía, ahí hay algo que no está funcionando bien. Lo acepto, no pasa nada, simplemente lo reconozco. Pero ese tejido está mal. Y ese tejido a lo mejor se recupera o no, ¿no? O sea, que es un poco lo que dices tú, que hay tejidos que requieren mucho más tiempo. O que no se puede recuperar. Y hay daños que dejan secuelas. Efectivamente. Entonces pensar, la idea esta, es que es un poco cómico, ¿no? Decir a la gente y lanzarlo así como una máxima. Todos los tejidos se recuperan a los 6 meses. No, eso no es cierto, no es cierto. Eso hay que decirlo, no es cierto. Eso no es verdad. No. Hay muchas situaciones que son... Sí, pero volvemos a lo de siempre. Y quería preguntarte sobre esto. Al final intentamos ser una ciencia, tenemos un afán científico y al final acabamos siempre en una especie de consenso y a mí los consensos ya después de lo que ha pasado me dan mucho miedo porque dices, vale, ¿y si el consenso está todo equivocado? ¿Y si todos se han metido en el consenso porque se supone que es lo que hay que hacer? Entonces entramos en el cientificismo de que la ciencia siempre tiene la razón y lo sabe todo y no hay que criticar y si lo dice la ciencia... Es que esto es, y todo lo demás es negacionismo, ¿no? Y no, para mí no hay nada más anticientífico que eso, ¿no? Es decir, primero, vamos a abrazar el consenso, porque es anticientífico, es decir, si estamos dando algo por hecho, estamos dando por supuesto que eso es la verdad, y es muy difícil, como dices tú, demostrar cosas que son verdad y solamente en algunos campos muy determinados. Entonces nos olvidamos de eso, pero luego además dejamos de progresar, dejamos de
de criticarnos a nosotros mismos, nos volvemos anticientíficos. Pero al mismo tiempo ese consenso se convierte en una especie de clero, ¿sabes? Donde lo que diga esta gente es que como no vayas a eso, sí, es que estás en el 2% de científicos que van en contra de puntos suspensivos. Y yo creo que la sociedad se está comiendo esto de pleno. O sea, no les estamos explicando bien que la ciencia al final es un método para descubrir cosas, es un método, ¿no? Es una metodología, ¿no? Yo creo que afortunadamente la gente es un poco ajena a todas estas cosas y realmente lo que le llega, probablemente tenga una visión distorsionada de lo que la ciencia... Pero luego se comporta en función a lo que ellos creen o lo que les dicen. Ya. O sea, luego sí el comportamiento, a lo mejor es verdad que no piensa en ello y no razona sobre ello, es verdad que no está pensando en esto. Pero las decisiones que toman en su vida están condicionadas por eso. Sí, sí. Igual que nos gusta el carnicero de confianza, nos gusta el científico de confianza. Nos gusta que la ciencia nos dé valor y aporte conocimiento seguro, ¿no? Es una sensación de tranquilidad y de paz, ¿no? Esto es otra dimensión cultural que se llama el índice de aversión a la incertidumbre. Y aquí sí que destacamos, amigo. Si en el otro teníamos una posición media, España, la dimensión cultural que destacamos es en aversión a la incertidumbre. ¿En serio? Sí. Entonces, claro, no nos gusta no saber. No nos gusta pensar que... yo no sé muchas cosas, pero hay gente que sabe. Siempre la idea de que los científicos saben y que la ciencia proveerá, pues es muy poderosa, ¿no? Y yo creo que lo hemos visto con el tema de las vacunas, bueno, todo lo que creíamos saber. Pues mucha gente se ha tenido encontronazos con la ciencia, ¿no? Pensando que era todopoderosa, ¿no? Pero como somos tan duales y tan polares, yo creo ahora lo que se está experimentando es una desconfianza en la ciencia. Es decir, el tú dar esta imagen de esto es la ciencia, esto es lo que hay que hacer y esto va a hacer que pase esto, esto y esto. Y lo tenéis que hacer. Y de hecho te voy a forzar a que lo hagas. Y luego resulta que no hace ni esto, ni esto, ni esto. La gente dice, ¿yo en quién confío ahora? Me voy al otro puesto. No puedo confiar en esta gente. Un clásico. Peligrosísimo. Sí, sí. Peligrosísimo, porque al final si avanzamos es por la ciencia y por los científicos. Sí, bueno, yo creo que hay que estar tranquilo en el sentido de que vivimos en una sociedad que más o menos confía en la ciencia. O sea, no siempre va a haber unos márgenes, ¿no? que desbordan el grueso y que para bien o para mal pues están equivocados por los dos extremos. Pero yo no diría que eso es un problema per se. O sea, es un problema... Era un problema el positivismo de Comte. O sea, Comte es un tío que quería que la ciencia fuera la religión. Que tuviéramos fe en la ciencia y que, pues eso, él creía en orden y progreso, ¿no? Y el orden lo impartía la religión y el progreso lo impartía la ciencia. Ya está, blanco y en botella, quiere orden y progreso, pues que la ciencia sea la nueva religión, ¿no? Entonces él hacía catolicismo de la ciencia, ¿no? Y entonces yo creo que eso está un poco superado, pero siempre va a haber gente que lo vea así. A mí me preocupa un poco la visión que se va a llegar a tener respecto a la ciencia, pero no, la culpa no la va a tener la gente. O sea, la culpa la van a tener los científicos, las revistas depredadoras, el sistema cómo está fagocitando y cómo está autodestruyéndose. A mí me parece preocupante eso y en no muchos años vamos a ver realmente un problema de crédito científico. Ya. Sí, no. Cada vez que pues eso, algún compañero que publica más y que está más metido en todo este ajo de, pues eso, de investigar y publicar, es como un sistema perverso en el que tú tienes que pagar para que te publiquen el artículo que tú has hecho. Esa revista va a ganar dinero y va mucho dinero vendiendo la ciencia que tú has hecho, pero luego si quieres que te la revisen, el revisor no le van a pagar nada, ¿sabes? Sí, es perverso, tú lo has dicho, es un sistema perverso. Y luego encima ciertas industrias pueden meter datos que no son los datos en crudo. Si tú dices, oye, enséñame los datos en crudo. No, yo te doy ya los datos cocinados. Se mete un trial con unos objetivos y luego cuando se publica los objetivos son otros. Se empieza a maquillar los resultados para que digan una cosa y luego la otra. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Al final, si vamos a PubMed, bueno, si vamos a Google, por supuesto. O sea, si vamos a Google vas a encontrar un artículo que te diga esto y lo contrario. Pero es que si vas a PubMed o si vas a esto, oye, ¿quieres hablar que la educación es superior al ejercicio? Toma.
¿y quieres el ejercicio superior de educación? Toma. Entonces estamos aquí en la misma. ¿Y ahora qué? Sí. Y hay revisiones, y hay metaanálisis y tal. Entonces, tienes razón, que ese sistema, alguien tendrá que darse cuenta que vamos mal. Además, instituciones muy grandes metiéndose ahora, comprando Cochrane, que se supone que Cochrane nació precisamente hace 30 años o 40 años para asegurarnos que no hay demasiados, que hay un equilibrio de poderes entre la ciencia que se publica y los interesados en lo que dice esa ciencia, ¿no? Y ahora parece que otra vez Cochrane... Sí, ese es un sistema perverso y donde no hay culpables, porque todos son culpables. Es decir, al final todos consienten, todos aceptan y todos están alimentando el monstruo, ¿no? Por un tema, por un lado están los investigadores, ¿no? Que están publicando por encima de sus posibilidades, ¿no? Porque hay una carrera de armamentística, de publicaciones, ¿no? De que cada vez hay que rearmarse más y más publicaciones, ¿no? Para hacer carrera. A puro peso, ¿eh? Totalmente, va al peso. Y el sistema conspira para que los investigadores lo hagan mal. Y encima, pues, pagando y, pues, como se dice, encima de puta poniendo de la cama, ¿no? Yeah. Es un poco esto. Y luego, además, el sistema, pues, está comiéndose totalmente todas las posibilidades de independencia de la ciencia. Yeah. Entonces ya no hay ciencia independiente, cada vez hay menos y menos que va a haber. Entonces es un sistema que realmente está mal y si no nadie va a dar un puñetazo en la mesa, pues yo creo que el crédito que se tiene sobre la ciencia va a ir a menos. Pero en general la población percibe que la ciencia es una cosa que está ahí, un ente que nos protege y vela por nosotros y bueno, pues tampoco hace falta que todo el mundo sepa de todo, ¿no? Quiero decir, yo no sé de bujías y de calentadores, pero con que el técnico que le llevó el coche lo sepa, pues yo estoy tranquilo, ¿no? Sí. Y es un poco eso, ¿no? Es depositar aquello que no es mi campo de competencia, delegar las funciones a quien sí que sabe, ¿no? Y el problema es el corporativismo, porque claro, desde su lado, pues protegemos, ocultamos, no contamos las cosas porque no queremos y tal. Y eso a veces explota en la cara, ¿no? Cuando realmente la gente ve que hay algo raro y nadie habla de ello, ¿no? Pues yo creo que hay que destapar las cosas, hablar de las cosas que están mal y nadie se va a escandalizar porque en todos los sitios cuecen habas. Yeah. O sea, si los políticos lo hacen, nosotros ¿por qué no? Si hay claro. cosas mal en todos los sitios, no pasa nada. Yeah. Pero tiene que ser un tema transparente, tiene que hablarse y porque eso es lo que hace que se mejoren las cosas, ¿no? Si se tapa todo, pues... Sí, pero fíjate que yo creo que tú y yo reconocemos que eso es un problema que pinta mal y a mí me da la sensación de que la manera de solucionarlo tiene que ser revolucionaria, con los problemas que dan las revoluciones, porque las revoluciones las romantizamos así como que tal, pero las revoluciones están ahí y si las miras un poco dices, hostias, esto no fue bonito, para nada. Pero está llegando a un punto en el que está llegando al punto más bajo y al final ya no se puede llegar más bajo y al final el progreso científico o el progreso del mundo depende de que esa ciencia siga produciendo tecnologías y técnicas y conocimiento de calidad que nos permita avanzar, ¿no? Y seguir haciendo las cosas mejor, ¿no? Y eso, o sea, no le importa a nadie. O sea, estamos mirando a otro lado, ¿no? Estamos mirando si la selección ganó ayer una nueva liga inventada de fútbol. Y no sé qué va a pasar. Pero claro, al final es un poco descorazonador cuando dices, venga, práctica de fisioterapia basada en evidencia. Vale. Y al final, ¿qué hago? ¿Una interpretación personal de todo lo que tengo o de lo que me ha llegado y con eso intento hacer lo mejor que pueda y esperar que funcione? Bueno, yo creo que lo que toca es estar a la vanguardia, conocer qué es lo que se publica, conocer qué es lo que la gente que está ahí, que son pioneros, que son gente que consideramos destacada en la profesión, que dice, y partiendo de ahí, pues haces un cuestionamiento personal de todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que la revolución del dolor, cuando hablamos de la revolución del dolor, pues... igual se nos quedó grande la palabra revolución del dolor y ahora no parece tan revolucionario todo, ¿no? Y se ha quedado pues en lo que se ha quedado todo. Yo creo que es importante los cambios. Los cambios nunca son siempre a mejor, no necesariamente los cambios son a mejor. Tú antes hablabas del consenso. ¿El consenso es peligroso? Bueno, los consensos son, si son operativos se van a mantener más tiempo, si no lo son va a haber una nueva revolución que los va a
a derribar y va a haber otros. Pero para que haya un cambio de paradigma tiene que primero que haber un paradigma nuevo, rival, que amenace al anterior, que resuelva problemas que no estaba resolviendo el anterior y que demuestre tener cierta valía. Es decir, no nos valdría un modelo como el que se plantea ahora, la alternativa al Explain Pain, si no trae aparejado una tecnología nueva, una práctica nueva. Es decir, si eso no pasa por algo tangible, el marco teórico no es suficiente. Si, al final, todos estos cambios están en una profesión, no están en la academia. Entonces, pues sí, está bien que cuestionemos el modelo del Explain Pain, que es el que está ahora, y la próxima década probablemente se siga formando gente en todo esto y la burbuja se empezará a pinchar, pero para que emerja otro nuevo paradigma, pues hace falta que se acumulen las problemáticas que no es capaz de resolver este paradigma, que demuestre ser mejor resolviendo esos problemas, pero ese nuevo paradigma tampoco va a ser definitivo porque también tendrá sus problemas que emergirán. Es decir, esto es una montaña rusa. Esto ya lo dijo y luego, antes. mientras tanto, la sociedad cambia, la cultura cambia. Las tecnologías revolucionan y de repente se incorporan al mercado y esto sí que es así. Y tú te tienes que ir ahí adaptando a contracorriente. Pero los marcos teóricos que están en la academia no siempre se adaptan rápidamente al ámbito clínico, porque no somos una profesión teórica, no somos matemáticos, somos una profesión que tiene una práctica. Entonces es normal que haya esa brecha, siempre que tanto se habla de la brecha, pero es normal. Ya. Yo quizá hace un tiempo estaba como muy preocupado en la tendencia como fragilizadora de la población, ¿no? Pues eso, no hago nada, esto es dañino, los niños no pueden entrenar fuerza, si te duele para, si te duele tómate algo. O sea, creo que ha habido muchos mensajes en patologizar cosas que son la vida, la que no tienen nada, que nos han fragilizado y nos han dado mucho miedo, y ha habido mucho fearmongering por ahí de no hagas esto, eso. Sí. Y ahora sí, no sé si es porque yo tengo a lo mejor el foco, no sé por qué, pero sí que empieza a haber gente que empieza a ser un poquito más, a trabajar más esta idea de la resiliencia o de la antifragilidad, ¿no? De hacer un poco más de ejercicio, me duele, pero bueno, voy a hacer un poco menos tal, o hay que hacer ejercicio, o hay que levantar hierros. Y a lo mejor pues hemos llegado a un punto muy bajo de fragilización y la gente se ha dado cuenta que eso también les enferma, ¿no? El no hacer nada, o sea, al final te vas a lesionar, hagas algo, mucho, poco o nada. Y si lesionar me refiero a que vas a enfermar. Si tú no haces nada, no te mueves, pues lo probable es que ese cuerpo acabe mal. Y quizá ahora sí que parece que, o no sé si es mi entorno, a lo mejor estoy yo sesgado en lo que estoy viendo, pero sí que parece que la gente está más predispuesta a hacer ese afrontamiento activo, ¿no? Esos son tus pacientes. Es decir, que tú al final haces del mundo tu entorno es el mundo. Y el mundo es lo que tú fabricas en tu entorno. Pero también atraes a esa gente. Es un sesgo, claro. Pero la atraes ¿cómo? Pues como vienen los pacientes. Sí, boca a boca, o te dicen es tal, y al final gente que se parece te acaba... Claro, exacto. Sí, es un poco esto, porque yo creo que hay que entender que el mundo no se reduce a nuestro entorno y tendemos a extender la realidad cuando realmente no, hay múltiples realidades, y mientras tú y yo estamos teniendo esa conversación hay gente todavía en las antípodas, en algún rincón, en algún centro ambulatorio haciendo sus cosas de los años 70. Quiero decir que realmente los cambios en una profesión nunca son unidireccionales, pero digamos que pues estamos hablando ahora de esto, ¿no? Volvemos al modelo Nietzsche-Caniche, ahora nos ha dado por el modelo del ejercicio terapéutico, trae este tipo de mensajes, ¿no? Pues eso, el modelo de la resiliencia, la antifragilidad, que está muy bien, pero todo mensaje tiene que contraponerse a de dónde veníamos y por qué ahora es bueno decir eso, pero cuidado de los excesos de ese tipo de mensajes. Es un poco cuando tú vas y ya has llegado allí, ahora vienes de vuelta y te tienes que quedar en el término medio, ¿no? Es un poco equilibrar. Y cuando uno ya ha visto varias olas de estas, pues uno ya va intuyendo de los excesos que van a ir ocurriendo con eso. Y efectivamente, yo creo que el modelo Nietzsche pues tiene sus excesos, de pensar que el paciente lo puede todo, solo querer es poder, ¿no? Y al final este tipo de mensajes es que están distorsionando, que está vinculado al coaching, a la psicología positiva, es decir, todo ese tipo de cosas que también son de factoría yankee. Es decir, todo esto es un modelo que hay que entenderlo culturalmente también, ¿no? Depositar la meritocracia estadounidense, es decir, tú eres el responsable de lo que hagas, entonces tú puedes hacer... América es el país de las oportunidades, ¿no? Porque tú harás mentalidad de tiburón, tú puedes hacer lo que tú quieras de ti, no sé qué tal.
Todo este tipo de mentalidad, de discurso, de Mr. Wonderful, de qué bonito soy, con actitud todo se soluciona, hay que ser positivo. Todo esto, que está muy bien, yo lo critico, pero creo que tiene la parte hay una parte que es actitud, y de hecho nosotros lo trabajamos. O sea, cuando los psicólogos critican todo este modelo de la psicología positiva, en el fondo yo no me creo que ellos en sus consultas no estén haciendo eso. O sea, tú que vas a trabajar con tu paciente que viene a verte, pues lo que puedes trabajar, es decir, que sí, que hay determinantes sociales, que sí, que hay limitantes, y que sí, pero tú que vas a trabajar, la actitud del paciente respecto al mundo, no vas a cambiar el mundo. El paciente vendrá a tu consulta y tú trabajarás con lo que tienes, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia porque creo que está muy bien la crítica, pero me preocupa siempre que los mensajes que se lanzan no se entiendan en el contexto en el que se está diciendo. Y siempre ocurre. Es decir, yo todos los mensajes que he ido dando tienen una réplica desde el lado contrario. Es decir, hay que contraponerlo. Y yo he sido acusado de cientificista a veces. Y es decir, claro, porque yo estaba defendiendo frente a las pseudoterapias, pues ser algo más serio, más riguroso, más científico, ¿no? Pero bueno, yo ahora pues llevamos un buen rato criticando la ciencia, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos, Rubén? Pues bueno, pues claro, es que es un término medio. Y con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? El modelo Nietzsche-Caniche es un poco eso. Es date cuenta de los excesos de los dos lados, ¿no? Del problema de pensar que tu paciente, aunque tenga una lesión en la rodilla que es crónica, si él hace una buena progresión y corre 15 segundos más cada día, va a estar bien porque con ganas pues todo se consigue y que todo es progresión y carga y con eso ya funciona el mundo. Y realmente no. Entonces, no hay gente que se queda por el camino y que no... Sí, hay cosas que no son modificables, ¿es verdad? Sí, no, es cierto y de hecho estoy ahí haciendo una reflexión mía de cosas que debería yo también... Sí, pero es verdad porque al final es fácil entrar cuando intentas... Exacto, cuando tú estás cambiando de paradigma si no te lo crees, tampoco puedes, ¿sabes? Como te lo tienes que creer mucho, ¿no? Entonces ahora, pues, esto que estás diciendo, ahora estoy pensando, por ejemplo, toda esta moda del estoicismo, ¿no? Sí. Es eso. Es, pues eso, cuál es tu actitud hacia el mundo, los problemas son los que son, pero tu ansiedad o lo que tú piensas acerca de los problemas es lo que realmente te hace ser feliz o estar ansioso o tal, el problema es el que es y todo pasa y todo esto, ¿no? Sí. Vale, pero si hay gente que sí, a lo mejor tú y yo podemos entrar ahí y decir, bueno, sí, vale. Pero hay gente que cuando le dices eso dices, ¿de qué estás hablando? Mi vida es una mierda, ¿no? Exacto, si es que yo estoy pensando en tirarme del balcón, ¿sabes? Entonces, o me duele tanto y no sé qué hacer y lo que necesito es ayuda, necesito a alguien que me ayude y ya lo que hago es gritar ayuda de mil maneras, ¿no? Y es verdad que ese mensaje puede ser positivo para alguien, pero también puede crear ese sentimiento de culpa que tú dices, ¿no? De decir, joder, es que soy tonto porque... podría hacer esto y podría pensar otra, y no lo veo y me siento mal, ¿no? Y eso es complejo, ¿no? Y yo ahí sí que hay algo cuando decimos, venga, vamos a hacer un plan vamos a probar con esos ejercicios a ver si modulamos los síntomas. Y si es que no he hecho los ejercicios, venga, no pasa nada, venga, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál no te gusta? ¿Cuál es más fácil? Venga, vamos a ir a por uno, pero sin crítica, totalmente, venga, vamos a intentar uno en este momento. ¿Qué tal ha salido? Sí, joder, perfecto, venga, pues seguimos igual, tal. Y cuando ya ves que van cambiando, que van con un poquito más de ganas, a lo mejor ir más. Pero muchas veces nosotros tenemos expectativas de lo que dices tú, de hay que correr así, 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 hazme este plan. Y si no haces ese plan, te despido. Porque, ¿cómo? ¿Sabes? Sí. Porque yo lo que hago es planificar la carga y tal. Bueno, vale, pero luego las personas hacen lo que hacen, ¿no? Y encima les vas a machacar. Pero en el fondo, creo que el modelo Nietzsche y esto, creo que está bien que haya un poco de. Y que, como dices tú, no sea lo único, pero que haya un poquito de, escucha, toma un poco de responsabilidad de lo que te está pasando, ¿no? Y intenta, poco a poco, sin grandes expectativas, intenta salir de este pozo de dolor o de lo que sea, haciendo alguna acción. No tanto es el Mr. Wonderful de actitud positiva y todo está bien, no, haz algo, ejecuta una acción. O sea, algo que implique un movimiento. No solo un movimiento mental, ¿no? Claro, sí, la actitud yo creo que es importante, ¿no? Tener una actitud positiva frente a los problemas. Esto es lo que dicen las guías, ¿no? Hay que favorecer el locus de control interno, ¿no? En fin.
estamos en estas. Lo que pasa que, claro, esto está muy cargado ideológicamente. Ahora todo lo que huele a estoicismo, ¿no? es un lavado... Es neoconservador, ¿no? Neoliberal, vamos. Exacto, sí, es neoliberal. Es cultura neoliberal. Claro, lo que quieren es que no te quejes. Está todo muy cargado ideológicamente, pero en el fondo hay algo valioso en las dos cosas, ¿no? En entenderlo. Yo creo que el éxito es en entender la crítica, de dónde viene y por dónde va. Sí, o sea, venimos de la fragilización, infantilización, claro. Y lo que estamos viendo es el contrapunto. Claro. Me mola, tío. Que es, pues eso, este estoicismo, no solo el estoicismo, pero toda esta mentalidad del fitness, sí. Deja de quejarte y ponte a currar. Claro, es la cultura del fitness. ¿Tú te acuerdas? Había un lema que era no pain, no gain. Bueno, hay. Claro, sí, ¿no? Es el lema del fitness. Sí. Y esto en fisioterapia se criticaba mucho, ¿no? No pain, no gain. Claro, Mulligan lo criticaba muchísimo. En el método Mulligan se mete mucho con el no pain, no gain, ¿no? Porque sus técnicas son no dolorosas. Son maniobras que no tienen que doler y que alivian el dolor, ¿no? Sí. Entonces, toda esa cultura que fue creciendo en Europa a raíz de, pues eso, ¿no? De que veníamos del modelo de aguanta, que esto hay que hasta que parta la rodilla. Sí, del Ciriax. Veníamos del Ciriax. Veníamos de Ciriax, de forzar plastias. Lagrimones. Claro, tío. Y ojo, que todavía se puede ver por ahí forzando rodillas, ¿eh? Sí. Quiero decir, que siempre hay márgenes donde nosotros pensamos que la profesión evoluciona con nosotros, pero no es verdad, ¿eh? Sí, hay muchos paralelos. Sí, hay muchas ramas en el árbol. Pero bueno, suponiendo que quien nos está escuchando está en estas que estamos nosotros, pues, joder, es verdad que se ha forzado mucho, era muy positivo criticar eso, pero ¿tú te quedarías con la idea de que nunca, bajo ninguna circunstancia, hay que provocar nada de dolor? Porque para mí, de nuevo, es un equilibrio. Claro. Es un equilibrio. Para mí, no importa demasiado si durante un ejercicio sientes dolor, si después no estás dolorido. Yo esto lo digo mucho, me está doliendo, pero si dejas de hacerlo, se queda dolorido. Bueno, pues tira un poquito más, vamos viendo. Claro, porque no todo aquello que provoca es malo necesariamente. Sí. ¿No? De hecho, sabemos que... Cultura Nietzsche. Sí. Modelo bueno, Nietzsche. Pero incluso si nos vamos a investigaciones y... O sea, sabemos que la nocicepción genera antinocicepción en un momento dado, en ciertas circunstancias. Es decir, que te duele algo, te aprietas, no sé qué, y de repente, ya no me duele. Claro. O sea, que hay un punto ahí del sistema nervioso que como que es como todo, es homeostasis, ¿no? Sí. Te vas a un extremo y el cuerpo dice, tengo mucho frío y me empieza a calentar, ¿no? Sí, los de Knickers que decía Gifford. ¿Cómo decía? De Knickers, porque las siglas es... bueno, la inhibición nociceptiva difusa, descendente, pues de Knickers, ¿no? En inglés. Como diciendo, pues esta gente que lo que hace es pinchar, o sea, un clavo quita otro clavo, ¿no? Claro. Pues te provoco te doy un martillazo para que te quite el dolor de cabeza, ¿no? Eso es. Pues eso, un dolor quita otro dolor. Básicamente es... es cultura. Sí, pero ojo que funciona. Refranero, claro. ¿no? Tiene su miga aquello. Entonces, bueno, pues... esos otros modelos se contraponen también esto, ¿no? En provocar síntomas, no pain, no gain, es el modelo fitness, ¿no? Sí. Te fortaleces, ¿no? Nietzsche. Te fortaleces y serás mejor y te dejará de doler. La cultura del esfuerzo, ¿no? Tú te esfuerzas ahora para estar luego mejor. Sí. No importa sufrir ahora porque luego vas a estar... Sí, lo de la gratificación instantánea es el demonio que hay que evitar. Claro, ese epicureísmo. Sacrificarte ahora para en el futuro estar mejor. Exacto, este es el estoicismo y el hedonismo, ¿no? El estoicismo es el fortalécete y el hedonismo es todo lo contrario, ¿no? Es, date a los placeres, claro. Yeah. Es un poco eso, es Nietzsche que Nietzsche, es un poco más de lo mismo. Joder, tío, esto va a estar gracioso, lo de Nietzsche que Nietzsche. Oye, un par de cosas ya acabamos. ¿Cómo ves la fisio? ¿Cómo ves en todos estos ondulaciones de paradigmas y tal? ¿Cómo ves cómo estamos? ¿Dónde vamos? ¿Tiene sentido o no? Bueno, es operativa y pues va hacia muchos lados a la vez. Se ramifica, va hacia muchos lados, la realidad siempre es múltiple y hay muchos caminos que se van expandiendo. No sé cuál será el que será más fructífero o por dónde es que sea más representativo de la profesión. A día de hoy, pues todavía estamos un 70% de la profesión ahí en el tema musculoesquelético, pero puede tirar por otro lado. Ahora estamos con el tema del ejercicio terapéutico por el tema de competencias, ¿no? Que nada une más a una profesión que un enemigo común. Esto lo saben todos los grandes emperadores. Sí. y ahora estamos pues súper unidos por el tema del ejercicio terapéutico.
que está bien, pero de nuevo, yo el corporativismo lo defiendo en su justita medida. Y bueno, creo que ha sido un cambio positivo, Yo creo que recuperar el ejercicio ha sido muy positivo para la profesión. Y yo creo que el talón de Aquiles de la profesión, más que a nivel académico de por dónde vamos y de dónde venimos, hay un tema laboral que es el elefante en la habitación. Realmente el gran problema es que la gente no siente que laboralmente está igual de bien que preparada se siente. Es decir, yo siento que estoy muy bien formado, que me lo curro muchísimo, que le pongo ganas, pero no veo reconfortado eso, no veo traducido eso en mi sueldo, ni en mis condiciones laborales, ni nada. Yo creo que ese es el gran elefante en la habitación que tenemos y que tiene poca mala solución. Bueno, tiene la mala solución en el que en el momento en el que intercambiamos nuestro tiempo por dinero, estamos, o sea, eso es insostenible. En algún punto tiene que romper. O sea, si tú para ganar dinero tienes que dedicar tu tiempo y traducirlo en dinero, da igual lo que estés haciendo, ¿no? Entonces yo creo que la profesión también va por generar vías alternativas de ingresos, que tú puedas hacer lo que a ti te guste o lo que disfrutas de la profesión, pero que por otra parte, de forma pasiva, no necesites estar siempre al pie del cañón. Y luego depende también, como es tan individualizado, cuando trabajas en consulta privada, normalmente es individualizado, y a veces son tratamientos que requieren, no lo sé, 4, 5, 6 veces al mes, imagínate, o una vez a la semana. Los precios al final acaban bajando. Y si tú vas hora a hora, precio a precio, te cancelan, no lleno esta hora, no sé qué, al final, si trabajas por cuenta ajena, bueno, a lo mejor sí sacas algo, pero trabajando para otros, o el otro no gana nada, o tú no ganas nada, es decir, ahí o se suben los precios. Y entonces yo creo que ahí hay un problema como de modelo de negocio, ¿no? En esto, ¿no? En la profesión. Y sí, es una profesión con rentabilidad baja. Muy baja. Sí. Pero a lo mejor va por lo que dice alguna gente, ¿no? Que a lo mejor hay una parte muy importante de la fisio que debería ser a lo mejor pública, y luego a lo mejor ciertas especializaciones que a lo mejor tienen sentido en la privada, pero se producen tantísimos fisioterapeutas cada año que al final, o sea, cuando tú tienes mucha gente dispuesta a cambiar su tiempo por dinero, al final tu valor profesional baja, a no ser que te diferencies de algo, ¿no? Sí, yo diría que eso es uno de las... Yo no tengo una solución para ese problema, ni mucho menos, pero sí creo que es de lo que menos se habla, como que se habla mucho del aspecto lógico también, ¿no? Pero se habla mucho del aspecto académico, ¿no? Teórico, los marcos teóricos, la profesión y tal, pero no se habla del elefante en la habitación, no se habla de lo complicado que es lo que hace a mucha gente cambiar de profesión, lo que hace a mucha gente retirarse, lo que hace que mucha gente abandone su clínica porque es muy desgastante, ¿no? Estar muchas horas para la poca rentabilidad, es un empeño, una inversión de tiempo y de dinero que no se revierte, o sea, no se traduce realmente en el beneficio que se esperaría como inversión económica, ¿no? Porque al final tú estás invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero en tus esfuerzos y lo haces por un sentimiento de que esto es lo que me gusta. Pero realmente, pues como profesión es verdad que tiene una rentabilidad baja. Sí. No, es buen punto ese que dices. Última cosa, Rubén. Si te tuvieses que quedar con... Es una pregunta tipo que hago siempre. Con un ejercicio. Dices, nada, solo puedo hacer una cosa de aquí a que me muera. Pero, ¿qué harías? Leer. Un ejercicio físico más activo. Vale. O sea, leer... Eso no. Algo con tu cuerpo que implique una actividad, un movimiento. Escalar. Yo hago escalada. Vale. Yo soy socio de un rocódromo hace 4 o 5 años y me gusta mucho la escalada. Pero la escalada indoor, ¿eh? Que te quiten todo menos eso, ¿no? Exacto, sí. Yo además tengo un rocódromo que está al lado de mi casa. Entonces para mí es muy cómodo. No me tengo que ir ni a la montaña el fin de semana. Lo tengo ahí y lo utilizo a nivel deportivo. O sea, es una pasada. Me gusta, nos vamos mucho en familia y pues eso, fines de semana y tal. Y la verdad es que es maravilloso. Tener ese punto también de resolver problemas, tener ese punto de desarrollar tu propio vocabulario, de decir, está ahí la solución, pero no la tengo, ¿no? Lo que hablan estos de movement skills, de las affordances, ¿no? Los ofrecimientos, ¿no? Cómo esas presas a ti te ofrecen una cosa, probablemente tengas mucho más nivel que yo, que llevas más tiempo, y a mí me ofrecen otras o no me ofrecen ninguna, ¿no? Y eso está guay a nivel de aprendizaje en movimiento, me parece súper potente la escala. Yo he aprendido un montón de cosas haciendo rocódromo. También hago rocódromo, no nada fuera.
Así que nada. Rubén, tío, o sea, un placer, muchísimas gracias. Eres un fenómeno y nada. Está muy cómodo, ¿eh? La verdad es que la última vez que estuvimos aquí también estuvimos fácil un par de horas. Y luego nos quedamos una hora fuera de cámara. Sí. Hoy hemos empezado media hora antes hablando. Sí, es verdad, sí. A ver ahora qué pasa. Dale a grabar. Sí, por cierto, libro. Osteopatía Vallatimo. Si lo queréis comprar, no lo compréis en Amazon. Comprarlo en editorialcirculorrojo.com porque los beneficios se van para el autor y no para Jeff Bezos. Es muy buen libro, si os interesa la ciencia, la filosofía y bueno, si os interesa ver de qué va esto de la osteopatía. Así que nada, Rubén, un placer, tío, Muchas gracias, Juan. Que vaya muy bien el verano. Muchísimas gracias por volver a hacer esto y nos vemos pronto. Adiós a todos.